Y ahora con un invitado muy especial porque está con nosotros Enrique Ortega, que es un geólogo con más de 45 años de experiencia y experto además en temas geológicos con implicaciones medioambientales para abordar ese tema del que hemos estado hablando, del supuesto cambio climático al que quieren acusar como causa principal de todos estos incendios. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, esta semana, como decíamos, hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no?, al presidente del gobierno repetir por activa y por pasiva que, bueno, esa frase, ¿no?, esa mítica frase de la emergencia climática o cambio climático, que es la principal causa de esos incendios. ¿Cuánto de verdad hay en esas declaraciones? Pues muy poco, porque además es una declaración que se repite como un comodín para ocultar otras deficiencias. Eso mismo se dijo ya en los incendios del 2023, hace 2 años o tres, y se dijo también para atribuirle la responsabilidad de la Dana en Valencia. Entonces hay que diferenciar muy bien el cambio climático de la crisis climática, que son dos cosas muy diferentes. El cambio climático existe, ha existido siempre y seguirá existiendo. Y para que se pueda decir que hay una crisis climática o una emergencia climática, tendría que ocurrir que se están alcanzando temperaturas inusuales que no han existido nunca, o que la temperatura está aumentando a una velocidad anómala. Y no están ocurriendo ninguna de las dos cosas. Las temperaturas que tenemos ahora son absolutamente normales, y el ritmo de aumento de la temperatura que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, luego hablaremos con más detalle de esto si interesa, ese ritmo es también absolutamente normal. O sea que no hay nada ni anómalo ni crítico. Precisamente sobre la temperatura también hemos escuchado hablar al presidente del gobierno esta semana, hablando a esta reciente ola de calor que ha atravesado España como la mayor desde 1975, algo que, si nos vamos a los datos, es completamente mentira. Y precisamente respecto a eso le quería preguntar, porque es cierto que cada año hace más calor a causa de este supuesto cambio climático. Bueno, eso, el planeta, la Tierra, se está calentando o no, dependiendo del intervalo temporal que tengamos en cuenta. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Imaginemos que estamos en un día de octubre, por la mañana, y medimos la temperatura a lo largo de 2 horas. De acuerdo con esas medidas de ese intervalo de tiempo, a lo largo de la mañana la temperatura irá aumentando. Pero si medimos esa temperatura todos los días a lo largo de varios meses, como está empezando el otoño de cara al invierno, la temperatura tendrá una tendencia a disminuir. Entonces el planeta ese día se estará enfriando o calentando según si estamos considerando las temperaturas de un ratito o de varios meses. Pues en la Tierra ocurre exactamente igual. Si miramos la temperatura de la Tierra con una perspectiva geológica, ahora mismo, si miramos qué ha ocurrido desde hace 200 años, está subiendo lentamente. Pero si la miramos con la perspectiva desde hace millones de años, la Tierra lleva 50 millones de años enfriándose. Y ahora estamos en un momento especialmente frío de la historia de la Tierra. Tenemos dos polos helados, uno norte y otro al sur. Eso ha ocurrido solo un 10% del tiempo de la historia de la Tierra. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva geológica, podemos decir que estamos en un momento anómalamente frío y en el corto plazo aumentando ligeramente la temperatura, pero lejos de cualquier crisis climática. Ujú. Hay otra evidencia, ¿no?, que se está hablando también mucho esta semana y que hemos comentado aquí, que es esa falta de previsión, de cuidado de los montes. Y usted como geólogo con más de 45 años de experiencia, imagino que habrá pisado muchos montes y bosques a lo largo de su vida. Quería preguntarle cuál es la principal diferencia que puede notar de hace unos años atrás hasta la actualidad. Es abismal, es abismal.
Yo como geólogo, como ingenieros de minas, como ingenieros agrónomos, como toda la gente que desarrolla su actividad profesional en el campo, como la gente del campo, agricultores y ganaderos, conocemos perfectamente el estado de abandono y que está el cuidado del campo. El ganado ya no entra, no se cortan los rastrojos, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al razonamiento de antes, sí, los incendios de ahora se han convertido en incontrolables, a pesar de tener más medios y más modernos cuando están disponibles. Y no hay un factor climático para explicar eso que llaman los incendios de sexta generación. La diferencia entre los que había antes y los que hay ahora no hay que atribuírsela al clima, hay que atribuírsela al estado del terreno, fundamentalmente a la falta de previsión y a la falta del cuidado. Eso creo que se han oído estos días en la prensa, en radio y televisión, muchísimas opiniones de muchos especialistas en diversas materias, así como de pobladores de la España rural, que están absolutamente de acuerdo con esta interpretación. Por último, Enrique, para finalizar, quería preguntarle precisamente por uno de sus tantos artículos, porque hay uno especialmente al que quiero hacer referencia, que titula bajo el nombre El calentamiento global, una cuestión económica, política o medioambiental. Quería preguntarle cuál es la respuesta a esa pregunta. Bueno, esta respuesta ya es menos científica, porque es, digamos, ya un tema de opinión. Pero, en primer lugar, se le echa al cambio climático la responsabilidad a las actividades humanas, especialmente al CO2. Del mismo modo que hablábamos antes de la temperatura a lo largo de los tiempos geológicos, hay numerosísimas evidencias de que la temperatura y el nivel de CO2 atmosférico han evolucionado de forma completamente diferente. No tienen ninguna correlación ni ninguna causa-efecto. Es decir, que el aumento de CO2 por las emisiones humanas no tiene prácticamente ninguna incidencia en la evolución climática. Hace 300 millones de años, 260 más exactamente, con un contenido en CO2 similar al que tenemos ahora, había una glaciación durísima. Es decir, que en las mismas condiciones de CO2 ahora el clima era muchísimo más frío. Sin embargo, se ha tomado este parámetro como el controlador del clima por cuestiones políticas promovidas por las Naciones Unidas, que es una entidad política y que ha creado un grupo, el IPCC, el Panel Internacional de Control del Cambio Climático, que ha elaborado unas teorías que han servido de, patrón para inspirar las doctrinas climáticas de prácticamente todo el mundo y que están basados en hipótesis falsas. Y detrás de esto hay unos evidentísimos intereses, tanto políticos como económicos, que son los que empujan el mantener este fraude global de interpretación hacia los ciudadanos. Enrique Ortega Gironés, geólogo, experto en temas geológicos con implicaciones medioambientales. De la temperatura a lo largo de los tiempos geológicos hay numerosísimas evidencias de que la temperatura y el nivel de CO2 atmosférico han evolucionado de forma completamente diferente. No tienen ninguna correlación ni ninguna causa-efecto. Es decir, que el aumento de CO2 por las emisiones humanas no tiene prácticamente ninguna incidencia en la evolución climática. Hace 300 millones de años, 260 más exactamente, con un contenido en CO2 similar al que tenemos ahora, había una glaciación durísima. Es decir, que en las mismas condiciones de CO2 ahora el clima era muchísimo más frío. Sin embargo, se ha tomado este parámetro como el controlador del clima por cuestiones políticas promovidas por las Naciones Unidas, que es una entidad política y que ha creado un grupo, el IPCC, el Panel Internacional de Control del Cambio Climático, que ha elaborado unas teorías que han servido de,
patrón para inspirar las doctrinas climáticas de prácticamente todo el mundo y que están basados en hipótesis falsas. Y detrás de esto hay unos evidentísimos intereses, tanto políticos como económicos, que son los que empujan el mantener este fraude global de interpretación hacia los ciudadanos. Enrique Ortega Gironés, geólogo experto en temas geológicos con implicaciones medioambientales. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en La Trinchera. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.